SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos acompaña tomando café, el primer café de la tarde desde Asturias. Aitana Castaño. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Oye, ¿hay mucho negacionista a tu alrededor? ¿Has conocido mucho testimonio, no sé, de algún cliente, por ejemplo, en el restaurante de tus padres, de gente próxima que te diga que no, que esto no existe, que las vacunas no sirven? Alguno conocí, pero no muchos. Yo creo que muchos no. De hecho, me llama la atención cuando de vez en cuando algún amigo, todavía hace unos días, me dijo que él había dicho que no a la vacunación. Pero bueno, la verdad que en general yo creo que la gente se está vacunando. Ya. Bueno, hasta ahora conocíamos que los influencers vendían colonias, ropa, coches, también que aconsejaban sobre hoteles, restaurantes. Quiero decir que en ese post que hacían, en esa entrada en la red social de turno, diciendo qué bien se está aquí en este complejo hotelero, pues claro, ahí había una forma de facturar ellos, a veces de manera muy evidente, otras no tanto. Pero es que ahora hemos sabido de la propuesta que han recibido influencers franceses y alemanes, al menos eso es lo que hemos... No queremos decir que pase solo allí, pero hemos conocido que han recibido influencers franceses y alemanes una propuesta para hablar mal, por mentir, para hacer mala prensa de la vacuna Pfizer. Así, tal cual. Me parece horrible, me parece directamente horrible. No sabía si calificarlo de alguna otra manera, porque ya es como, no sé, como cobrar por mentir, sabiendo que mientes con algo como la salud. Además, no sé, me parece, Roberto, de verdad que este mundo... Bueno. Decía mi abuela que había cosas que todavía lo que nos faltaba por ver. Pues mira tú. Pues mira. Hombre, lo que es evidente es que la propagación, y de eso nuestro próximo invitado sabe mucho y ya nos ha hablado y nos ha ilustrado aquí en muchas ocasiones, quiero decir que la propagación de los rumores, de las leyendas urbanas, de las noticias directamente falsas, de las fake news, etcétera, no hay una mano inocente detrás, sino que hay muchos intereses, tantos intereses como para tener dinero y soltarles ahí la pasta a influencers con ese objetivo, para que hablen mal de la vacuna y en concreto de esta vacuna de Pfizer. Marc Amorós es autor del libro ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Marc, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Marc. Bueno, oye, no salimos de nuestro asombro, aunque desde luego, sabiendo lo que sabíamos hasta el momento, pues no nos debería sorprender. No sé si esto es más común de lo que creemos. Marc, ¿esta práctica es muy habitual? Sí, esta práctica empieza a ser habitual y también es preocupante, ¿no? Habéis hablado de que hay influencers en Alemania y en Francia que han recibido esta propuesta. También hay documentados casos en India y casos en Brasil, incluso casos de algún influencer en estos países que llegaron a cobrar y a difundir la información que luego colegas suyos en Francia y Alemania han denunciado. Bueno, al final un influencer ahora mismo es un medio de comunicación en el mismo y tiene la misma capacidad de influencia o superior a la que podemos tener nosotros en este programa de radio o cualquier informativo de televisión o cualquier periódico, ¿no? Entonces, claro, al final buscas la capacidad de viralizar una información de una forma, digamos, muy soslayada, muy amena y muy cercana, porque al final el vínculo que un usuario establece con su influencer es mucho más estrecho que con su periodista de cabecera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y así como los periodistas pueden tener su ética sometida, digamos, a la ética de un medio de comunicación o de un aparato periodístico, pues bueno, la ética de cada influencer es la suya propia, ¿no? Y todo el mundo puede tener un precio, ¿o no? ¿Y por qué crees, Marc, que da la sensación de que se viraliza mucho mejor este tipo de noticias falsas que las noticias que son reales? ¿Tú a qué crees que se puede deber? O a lo mejor me dices, no, Aitana, es mentira, se viralizan por igual, pero a mí me da la sensación que las fake news tienen como más recorrido, ¿no? No, sabemos que las fake news se viralizan hasta un 6%, hay 6 veces más rápido, un 60% más rápido que las noticias reales. Esto es porque juegan con nuestras emociones y activan palancas emocionales en nosotros que nos impulsan a impulsarlas de una forma muy rápida, ¿no? De entrada son noticias que pueden apelar a nuestro miedo, a nuestra inseguridad. En el caso del coronavirus hemos visto muchas de ellas, o la gran mayoría. Luego son noticias que también juegan con las emociones políticas, polarizan muy fácilmente o levantan olas de indignación y eso hace que las compartamos y al final las compartimos
porque también tenemos estudios que nos dicen que compartir noticias pues diluye luego el sentimiento de culpa que uno puede tener si esa noticia se revela falsa y si esa noticia acaba teniendo algún tipo de consecuencia, digamos, negativa, ¿no? Entonces, compartir esa información en grupo, bueno, pues yo voy en contradirección y voy yo solo, pero si vamos 100 en contradirección, bueno, pues vamos a ver de quién es culpa, ¿no? O quién va en contradirección. Yeah. Y un poco sucede por esto. Decías una cosa muy interesante, Marc, que un influencer es un medio de comunicación en sí mismo. Déjame que haga una apreciación. Si la plataforma a través de la cual lanza sus mensajes no sería nada el influencer, quiero decir, no existiría, no habría medio de comunicación. Volvemos al debate de siempre. Es decir, las plataformas salen indemnes. Hay un capítulo, por cierto, muy interesante de esta última temporada de The Good Fight, la serie, que no sé si veis algunos, pero que precisamente aborda este asunto. En realidad incluso lo lleva a juicio oral, donde se plantean dudas, preguntas del tipo, a ver, si lo que dice un influencer fuera una carta al director que envía a un medio de comunicación, a La Vanguardia, por ejemplo, al País, al periódico, y el periódico lo publicara tal cual, o dejar... desde luego a nadie se le escaparía que el periódico, La Vanguardia, El País, tendrían una responsabilidad en eso. Volvemos al debate de siempre, ¿no, Marc? Sí, el debate está y sigue estando sobre la mesa porque las redes sociales, las grandes plataformas tecnológicas hacen y luchan contra la desinformación, pero podrían hacer más en sus políticas y podrían hacer más en detectar los focos de esa desinformación. Las plataformas huyen de ser catalogadas como medios de comunicación precisamente para esto, para no tener esa obligatoriedad de monitorizar, ni controlar, ni avalar el contenido que se vierte en ellas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un campo abierto a que cualquiera puede difundir. Ahora estamos hablando de influencers que difunden información falsa acerca de una vacuna. A sabiendas que son informaciones falsas y que cobran por ello, ¿no? Correcto, a sabiendas, pero también los hay influencers que a sabiendas difunden información falsa sobre alimentación, sobre otros temas acerca de la salud, y que llevan años haciéndolo, y algunos sin esconderse, digamos, demasiado, ¿no? Y que incluso han armado o orquestado un negocio alrededor de esas supuestas, digamos, creencias que ellos difunden, ¿no? Bueno, las plataformas tecnológicas siguen estando en el punto de mira porque siguen sin digamos, ayudarnos a luchar contra esta laca que es la desinformación, que en el caso del coronavirus hemos visto que ha aumentado exponencialmente. Claro, y además, en este caso, la herramienta que se tiene para poder luchar contra todo esto es la legislación, Marc, pero no sé si tú crees o crees que las sociedades actuales, los países, están preparados para esa legislación, para legislar sobre esto en concreto, o es muy complicado. Estamos hablando de libertad de expresión, de libertad de información. Es que ahí topamos con los derechos que tú esmentas, ¿no? O sea, al final el derecho a la información y la libertad de expresión son conquistas democráticas que ya hemos visto que actualmente, siglo XXI, en otros países, pues no está tan vigente como en las sociedades, digamos, democráticas occidentales en las que nosotros convivimos, y legislar contra qué se puede decir y qué no remite, digamos, a épocas más oscurantistas, más dictatoriales, o a regímenes donde históricamente el poder siempre ha querido controlar el flujo de información, siempre ha querido saber qué se le dice a la población y qué no se le puede decir, porque es la manera un poco de controlar ideológicamente a la sociedad. Cuando sabemos que los gobiernos y el poder históricamente ha hecho esto, bueno, darles a ellos el poder ahora mismo de legislar sobre qué se puede decir y qué no, es peligroso o es delicado, ¿no? Por lo menos es delicado. Más cuando sabemos que hay una gran cantidad de gobiernos en el mundo. El último estudio del Instituto Oxford cifra 70 gobiernos en el mundo actuales que tienen activadas campañas de desinformación en redes sociales. Bueno, estamos hablando de gobiernos que ya a sabiendas desinforman por intereses propios. La pandemia para todo esto ha influido de una forma determinante, quiero decir, ha generado el escenario, el caldo de cultivo ya de la tormenta perfecta para que campen a sus anchas fake news, esto de lo que estamos hablando de los influencers siendo propagadores, además a sabiendas y cobrando por ello de las fake news, todo este maremoto en el que nos vemos envueltos. Sí, es que el coronavirus ha creado algo que todavía no había existido, ¿no? Que es un único gran tema de conversación global, ¿no?
todo el mundo habla de ello porque a todo el mundo le afecta, ¿no? Entonces, y además de ser solo un solo gran tema de conversación, es un tema que nos iguala a todos en el sentido de que juega con nuestra vida, ¿no? Con nuestra salud. Entonces, claro, cuando tú consigues que el planeta entero hable de un solo tema, porque todo el planeta está preocupado por este tema, pues al final es un campo, digamos, ideal, un terreno de juego ideal para que las fake news y todo el entramado que mueven, que aquí hay muchos intereses, no solo los económicos, que también lo sabrán incluso los geopolíticos, es decir, que hay países que abiertamente usan las redes de desinformación para mover ficha en el tablero geopolítico. Entonces ha sido un terreno de juego ideal, un campo muy abonado para la desinformación. Claro, para que se superpongan todas esas capas y todos esos intereses. Marc Amorós, periodista, compañero, autor del libro ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Imagino que pronto llegará la segunda parte de ¿por qué nos siguen jodiendo la vida? Marc, muchísimo, porque bueno, hay novedades cada día sobre esto, ¿no? Hay para hacer otro. Sobre eso sí, pero la idea principal que yo creo que tenemos que tener todos en cuenta es que no son ningún juego ni ninguna broma, ¿no? Eso es decir, las noticias son falsas, pero las consecuencias de esas noticias falsas son muy reales y tenemos que ser conscientes de ello. Y son gravísimas, desde luego. Marc, muchísimas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Otro. Adiós. Chao. Buenas tardes. Más consecuencias del estado de la cosa, porque, a ver, a finales de agosto empieza el curso académico en Estados Unidos. El curso, el último, en 2019-20, el último que empezó sin pandemia, bueno, fue un curso en el que se alcanzaron cifras récord. Casi 8.000 estudiantes españoles cursaron sus estudios allí. Pero claro, todo eso, la COVID también lo ha complicado. También la expedición de visados, por lo que ahora algunas familias españolas que ya lo tenían todo preparado. Pero en este momento se encuentran que a un mes escaso de empezar el curso no tienen cita para obtener el visado. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. A ver, hola Adela. ¿Cuál es el problema, Adela? Bueno, pues el problema es conseguir una cita en la Embajada de Estados Unidos para que te den el visado de estudiante. Los alumnos afectados tienen ya resueltos todos los trámites en Estados Unidos, donde van a hacer el curso académico. Muchos tienen también asignada una familia que les va a acoger y les falta este último trámite, que es imprescindible para poder viajar. Están viendo cómo pasan las semanas y no hay forma de conseguir una cita. El visado además tarda unos días, no te lo dan en el momento. En fin, que ven que se les echa el tiempo encima porque el curso en Estados Unidos, como tú decías, empieza a finales de agosto y algunos de ellos empiezan a estar desesperados. Y Adela, ¿a cuánta gente, a cuántos estudiantes españoles afecta esta medida ahora mismo? Esta situación, no esta medida. Bueno, pues esta situación ahora mismo son alrededor de 800. Los afectados nos dicen desde el sector de las empresas que organizan estos cursos en el extranjero. Son estudiantes de secundaria, bachillerato y también universitarios y todos ellos y sus familias, como os contaba, están pendientes de poder tener el visado para viajar antes de final de agosto, en menos de un mes. Y a todo esto, la Embajada de Estados Unidos se ha pronunciado, ha dado esperanzas. ¿Ha dicho algo, Adela? Sí, ellos reconocen el problema y lo achacan a las limitaciones por el COVID. Fuentes de la embajada nos han explicado que para poder cumplir con las medidas sanitarias de aforo, distancia, etcétera, están trabajando en la sede diplomática aproximadamente un 30% menos de personal. Eso supone tener que dar menos citas. Si habitualmente se daban unas 500, pues ahora son alrededor de 300. Además, hay que espaciar esas citas porque la sala de espera tiene también aforo limitado. A esto hay que sumar una avalancha de peticiones. Ahora que parece que la pandemia va algo mejor, hay mucha gente queriendo ir a estudiar a Estados Unidos y una carga adicional de trabajo administrativo, porque para viajar hasta allí, hacer lo que sea, estudiar o hacer negocio, hay que pedir un permiso. No se puede ir de turista, esto no pasaba antes, ahora hay que pedir permiso para todo. En fin, que es algo así como la tormenta perfecta, tratar de conseguir una cita en la embajada. El encargado de negocios, que es ahora mismo el responsable hasta que haya embajador, dijo hace unos días que estiman que van a poder dar entre el 80 y el 90% de los visados pendientes antes de que empiece el curso. Para algunos, eso sí, no va a llegar a tiempo y entonces recomiendan a las familias afectadas que vean que no consiguen una cita en plazo que se
pongan en contacto con su centro educativo en Estados Unidos y que intenten llegar a un acuerdo con ellos para poder iniciar el curso más tarde o seguir al principio las clases online. También recomiendan visitar a diario la web de citas de la embajada porque a veces aseguran que puede haber algún hueco y, bueno, encomendarse un poco a la suerte. Porque además es un trámite que solo se puede hacer de manera presencial. Sí, para que te den el visado hay que ir a la embajada. Ellos tienen toda tu documentación y allí te hacen una entrevista personal para que explique qué vas a estudiar y qué planes tienes, y es un trámite que solo se puede resolver en persona, de forma presencial. ¿Has hablado con alguna de las familias? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han contado, Adela? Bueno, sí, están un poco nerviosos. Yo he hablado con Yolanda, ella tiene un hijo que en principio iba a estudiar cuarto de la ESO en un instituto en Arkansas. Llevan meses preparándolo todo, empezaron con el papeleo, me contaba, en mayo, en junio recibieron ya la autorización del Instituto de Estados Unidos y de las autoridades educativas del país, lo tienen todo listo y solo les falta un papel. No tenemos visado, es decir, no tenemos forma como hacer el visado. Mi hijo sí que tiene matrícula en Estados Unidos en un instituto, tiene el ok por parte de las instituciones americanas para que mi hijo estudie allí, pero no tenemos visado y tenemos todos los papeles ok, tenemos todo en la embajada, pero allí está todo paralizado. En su caso han organizado todo a través de una empresa que tiene mucha experiencia y que les dice que nunca les había pasado esto y que ante el retraso que se están encontrando les ha ofrecido alguna alternativa, pero a Yolanda no le encajan. ¿Qué opciones nos han dado? Bueno, pues nada, que nos devuelven el dinero o bien, bueno, pues que otro año que intentemos viajar a Estados Unidos si queremos volver a hacer de nuevo todas las gestiones para que mi hijo pues haga un curso allí. Pero no es la idea, porque la idea es hacerlo en cuarto de la ESO, que es un curso, bueno, pues es un curso como un poco más puente y que no trastoca tanto para luego los estudios futuros de mi hijo en España, por una EBAU y por todos los problemas que implica para la entrada a la universidad. Ella, ya lo oís, lo que quiere es que su hijo viaje este año, que haga cuarto de la ESO, que además es también lo que él quiere y no se resigna. Esperemos que todos los que quieren viajar lo consigan al final. Estaremos atentos. Pues sí, estaremos atentos. No tanto, desde luego, la incertidumbre en la que están viviendo estas familias con el F5, de actualizar constantemente, a ver la cita de la embajada y todo esto que nos has contado. Adela Molina, muchas gracias. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Gracias, Adela. La Ventana, en Ser Podcast. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Y esta tarde estamos tomando café aquí con nuestra compañera periodista en Asturias, Aitana Castaño. Aitana, no sé si aparte de intervenir en la radio, tú has sido muy oyente de radio y ahora has escuchado tantas veces aquello de la radio te acompaña. La radio es el medio, desde luego, que tiene más en cuenta a las personas que están en soledad. Eso lo has oído muchas veces. Sí, claro. A mí la radio me acompaña siempre. Yo creo que me acompaña desde muy joven, además. Y en esta época que nos tocó vivir así como tan peculiar, tan solitaria, pues me acompañó muchísimo. ¿Y sabes cuándo? Cuando en casa, cuando estábamos en casa encerrados, y mucho cuando pudimos empezar a salir a caminar. Los Walkman, los antiguos Walkman, los cascos, acompañaron muchísimo. Claro, el teléfono a lo mejor como receptor, en lugar del clásico radiocasete Walkman de antes, cambia solo el elemento con el que sintonizamos, pero sí. Eso es. Nosotros eso lo tenemos muy presente aquí en la radio, el estar haciéndole compañía a las personas que están solas. Y porque parece además hay una tendencia, cada vez nos sentimos más solos, esto no es una percepción, eso es lo que dice un informe publicado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Según este informe, el sentimiento de soledad se ha duplicado en toda la Unión, se ha duplicado desde el inicio de la pandemia, bueno, hasta el punto de que 1 de cada 4 europeos ha reconocido haberse sentido solo durante esos meses de confinamiento, especialmente.
Esta investigación forma parte de un proyecto mayor de la Comisión Europea que pretende abordar de lleno la cuestión esta de la soledad. Vamos a hablar con Sonia Fuertes, que es comisionada de Acción Social en el Ayuntamiento de Barcelona, donde se lleva a cabo alguna iniciativa como el proyecto Radars, que desde hace ya 10 años lucha contra el problema de la soledad en las personas mayores, este proyecto en concreto. Sonia Fuertes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sonia. Habría que decir que la soledad es un problema de salud pública, Sonia. Bueno, a ver, desde luego todo lo que es la soledad y el impacto emocional que genera, podríamos considerarlo un problema desde la perspectiva de salud y evidentemente es algo a lo que debemos atender también desde la perspectiva de la comunidad y de la posibilidad de generar vínculo social, que creo que también es uno de los temas que nos ocupa y nos debe también preocupar. Claro, y decía Roberto al comienzo, aquí cuando te presentábamos, Sonia, que la pandemia llegó y de repente descolocó todo, pero también ahondó en esa soledad, ¿no? Efectivamente, claro. Yo creo que aquí hay dos componentes que son interesantes para poder leer este tema con perspectiva, por una parte, lo que fue la pandemia desde lo que es pues la propia sensación de incertidumbre, de angustia, ¿no?, generada por un virus desconocido y también acentuada en aquellas personas que se podían sentir más vulnerables desde la perspectiva sanitaria, personas mayores o también personas inmunodeprimidas, y después las restricciones sanitarias o las restricciones que se impusieron, que no eran sanitarias, eran para preservar a la población justamente de la epidemia, o sea, el confinamiento básicamente, que claro, vino a acentuar esta imposibilidad de encontrarse pues con las personas queridas, con tu entorno más cercano, y que ha contribuido a generar esta sensación de soledad. Claro, el gran cambio puede ser porque hablamos, eso es una evidencia, de la soledad a personas mayores, todavía se ha ahondado más en esta pandemia, pero uno de los datos que a mí al menos más me llama la atención de este estudio al que hacíamos referencia es que el sentimiento de soledad entre la población de 18 a 35 años, que uno imaginaría que es precisamente ese sector de población que más actividad lúdica, social, etcétera tiene, bueno, pues el sentimiento se ha cuadruplicado con respecto al año 2016. Esto nos lleva a muchas reflexiones al respecto, ¿no, Sonia? Sí, efectivamente. Yo creo que en el informe se señala de manera acertada y vosotros lo estáis recogiendo ahora cuando estáis mencionando el sentimiento de soledad, ¿no? La sensación, que no es lo mismo que el aislamiento social o que a veces tener o no tener vínculos, sino es cómo te sientes. Claro, este aspecto relacionado con los jóvenes, que guarda relación con muchos factores que van más allá del COVID, también quizás del tema de las tecnologías, las relaciones en ocasiones artificiales que se pueden establecer en esos marcos, el impacto socioeconómico, la desesperanza quizás, por ver que claro, a lo mejor no puedes construirte un futuro mejor que el que tenían tus padres. Yo creo que todo esto está incidiendo de manera muy clara en toda la comunidad y en estos jóvenes. Nosotros de manera muy clara lo estamos apreciando desde los servicios sociales, desde los centros, y de hecho una demanda que nos hacen estos jóvenes cuando iniciamos actividades comunitarias o grupales ha sido volver a la presencialidad en la medida de lo posible. Enseguida que han visto opciones para poder volver a tener esos espacios de relación, los han pedido, porque yo creo que ese sentimiento se ha visto muy acentuado y al final la pantalla puede ser una herramienta de trabajo, nos puede permitir tener un contacto a veces con los demás, pero no deja de ser un instrumento un poco frío. Claro, porque además esos jóvenes en un país como España están acostumbrados a vivir en un ambiente en el que se mueven mucho en grupos, ¿no? De estudio, de trabajo, de actividades extraescolares. De repente te quedas sin nada de ello y además durante muchos meses, que eso es un poco lo preocupante, ¿no, Sonia? Que esto es algo que se alargó en el tiempo y que a los jóvenes a lo mejor no los pilló un poco como, no sé, como nos pilló a todos, ¿no? De sorpresa, pero de repente te ves muchas horas delante de una pantalla y sin el contacto físico al que estabas acostumbrado. Claro, además yo creo que hay un componente que a lo mejor se ha obviado y es el que justamente estás señalando, que es cómo socializamos, ¿no? La socialización, que en la edad más juvenil o en la adolescencia significa muchas veces un resituarte en la relación con tu familia de origen, claro, y encuentras en tu grupo de iguales y en otros referentes adultos otro tipo de relación, porque estás forjando, ¿no?, tu identidad y estás forjando tu mapa de relaciones.
Claro, en muchas ocasiones, además, el nivel de comunicación y de compartir temas más íntimos no siempre se da en la unidad familiar. Y claro, en un momento de confinamiento, pues probablemente eso ha podido jugar un papel para que se viera incrementado ese sentimiento de soledad. En ocasiones no es un tema de posibilidades o deseos o de capacidades, sino que a lo mejor en la propia unidad familiar pues están enfrentando distintas situaciones y no se ha podido dar el espacio o ha pasado más desapercibido esa necesidad de poder dar una salida. Yo creo que esto es algo que hemos de poner muy claramente en la agenda social, ¿no? Claro, a veces quizá es cuestión hasta de estigmas culturales, ¿no? Estoy pensando en la idea esa que ha calado tanto de generación en generación que parece que sea necesario tener pareja para no sentirse solo. Sonia. Sí, yo creo que sí, evidentemente el sentimiento de soledad y cómo vivimos la comunidad guarda relación también con el marco desde el que la leemos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también cada una de las culturas lee a veces la relación con los otros pues una determinada dirección. A mí siempre me ha parecido interesante que, por ejemplo, en inglés se puede diferenciar lo que es estar solo, ¿no? Y el sentimiento de soledad, ¿no? La loneliness o el alone, ¿no? Que ya señala que no por estar solo tienes por qué sentirte solo. Bueno, ese es un reto también como sociedad, el entender que en ocasiones la soledad como elección que te permite después estar con los demás también es posible, ¿no? Y que a veces también, y a la inversa también funciona, puedes estar muy acompañado y no sentirte acompañado, acompañada o respetada desde tu singularidad. Ya. Y después, Sonia, tú hablas como representante, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona o comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona. Después están las grandes ciudades como Barcelona y después están los pueblos. Eso también lo hay que tener en cuenta, ¿no? En este país en el que vivimos. Sí, a ver, el informe en este sentido señala que no hay diferencias significativas entre el ámbito urbano y el rural. Quizá lo que hay son características propias en cada uno de los contextos. Vale. Yo creo que al final es una característica global de nuestro siglo, que quizá también podríamos analizarlo en base a otros temas como el individualismo, en ocasiones la necesidad de poder generar espacios comunitarios donde hacer vínculo con los demás, desde la diferencia que cada uno es y que cada uno representa, pero también desde aquello que tenemos en común. Yo creo que aquí hay toda una reflexión que hemos de hacer que atraviesa el ámbito urbano y también el ámbito rural, donde a lo mejor hay otras cuestiones que guardan relación con el preservar un cierto anonimato que se ponen más de relieve y que a lo mejor en ocasiones pueden acentuar un sentimiento de soledad justamente por un cierto sentimiento de incomprensión, ¿no? Habría que ver en cada caso. Yo creo que al final es un tema muy actual y muy de nuestra época, el ver cómo hacemos de la comunidad un lugar donde todos podemos encontrar nuestro papel, porque al final queremos también sentirnos parte de y poder contribuir. Empezábamos preguntándonos si hay que considerarlo un problema de salud pública. Desde luego hemos acabado hablando de cómo la administración también debería abordar este asunto, este problema, y no olvidamos que el año pasado Japón, por ejemplo, creó un Ministerio de la Soledad para hacer frente a este mal en su sociedad. Sonia Fuertes, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Todo para ti, todo para ti. Todo para ti. Para ti, todo para ti, todo para ti, todo para ti, todo para ti. Te daré lo que tú me pidas, por ti descolgaré ese cielo que miras, que lo puedas tocar una vez abajo sin tener que estirar demasiado los brazos. Aitana, ¿tú cuál dirías que es tu lengua materna? ¿El castellano o el asturiano? Bueno, yo creo que mi lengua materna y la mi lengua materna y el asturiano. El asturiano, sin duda, sí. Claro. Es decir, tú piensas en asturiano. Yo pienso en asturiano. Bien, sí, perfecto, sí. perfecto. Oye, pues mira, es que quería comentar contigo este asunto que desde luego ya habrá llegado a tus oídos, porque creo que allí ha tenido una gran repercusión, evidentemente. 3 alumnos del máster especialista en Asturias, Universidad de Oviedo, entregan un trabajo así, en asturiano, y por estar escrito en lengua asturiana, el profesor, no los evalúa, porque considera ese trabajo como no presentado
y por Y lo tanto suspende. da como suspendido el máster. Sí. Esto es así, tal cual, ¿eh? Los tres denuncian discriminación lingüística. Hombre, yo creo que deberían denunciar algo más, ¿no? Como que hemos perdido la cordura. Porque, a ver, los estatutos de la universidad recogen el uso de esta lengua, además. Esto, como decíamos, saltó a los medios regionales la semana pasada. Sí. Y vamos a hablar con uno de los damnificados, con Ignacio Galán, uno de los estudiantes de este máster. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, Aitana, muy buenas tardes. Hola Ignacio, ¿qué tal? Ay, oye, Muy bien. ¿cómo quedó el asunto? Cuéntame, ¿qué ha pasado con todo esto, Ignacio? Bueno, pues lo has contado tú muy bien, Roberto. O sea, es que ha sido algo increíble, pues que lo que pasa es que nos pasa de forma habitual. O sea, es algo que pasa en Asturias continuamente. Tú hablas en asturiano en cualquier ámbito, la gente hablamos unos en asturiano, otros en castellano, no pasa absolutamente nada. Y cuando llegas a la administración, en determinados momentos, por suerte cada vez menos, pues hay ese choque de legalidades, digamos, ¿no? Que aunque tenemos protegido el derecho al uso, como no es lengua oficial, pues se producen estos problemas continuamente. Ya, pero es que aquí se da una doble vuelta de tuerca sí. y con doble tirabuzón, ¿no? A ver, Ignacio, tú imagínate especial. que hubiera sido un estudio de filología inglesa y que tú entonces en un perfectísimo inglés propio de Shakespeare presentas un trabajo intachable y te dicen... Que no. Mire usted, que no. No, hombre, por favor, no sé, quiero decir, estamos hablando de la universidad, mentes preclaras y sobre todo Claro. raciocinio y sentido común, ¿no? No podemos perder de vista el sentido común, Ignacio, ¿no? Pues sí, pero es que es lo que ha pasado en España mucho con las lenguas, pues que no se tiene un poco de sentido común en la convivencia normal y natural que sí se produce en la sociedad y que en algunos casos, pues cuando llega la administración ocurren estos problemas y más cuando es un tema tan vinculado a Asturias, ¿no? Pero es que la universidad hace años que da este derecho al uso de las lenguas, tanto del asturiano como del castellano, en plena igualdad, y no se produce realmente así. Bueno, sabéis que estamos esperando en Asturias para declarar la oficialidad del asturiano. Yo confío que este año, gracias al impulso del presidente Barbón y de todos los partidos que apoyan, que son mayoritarios, y espero que lo sean mucho más y que se sumen más al consenso. Pero bueno, aquí en Asturias somos un poco especiales, ¿no? Tenemos un PP que en Galicia apoya la oficialidad y el gallego, y al otro lado de la frontera aquí no lo apoya. Entonces estamos un poco... Sí, sorprendidos. como sorprendidos. Pero de hecho, Ignacio, confirmamos que el máster no era de surrealismo asturiano, ¿no? Que era un máster de no, pero era de surrealismo. Tenía algo muy asturiano, que es que ocurren cosas que solo pasan aquí. Ya, claro, pero imaginemos que no es de recibo, aunque decimos que en el estatuto, los estatutos de la universidad sí que está recogido, etcétera, y que además el máster es de especialista en Asturias, etcétera. Que menos que os hubieran comunicado que, oye, que no lo creemos oportuno, no que os enteraseis porque se da como no presentado. Claro, es que lo que nos pedían además era que nos encargáramos nosotros de hacer la traducción. Bueno, aparte que cualquier persona que conozca un poco, y si no que se informen, que miren en las redes sociales, por ejemplo, Iniciativa por el Asturiano, otras organizaciones, el asturiano es una lengua románica muy cercana al castellano, como el gallego, como el catalán, son lenguas intercomprensibles perfectamente, y más un catedrático de universidad en Asturias, que vamos, es difícil que no pueda entender un texto en asturiano, y si no, pues igual no debería estar dando un máster de especialista en Asturias, cultura y patrimonio. Bueno, no presentaos, suspendieron vos. No vos presentasteis, porque está claro que no os presentasteis. Suspendieron vos, reclamasteis, y ahora, ¿qué van a hacer con vosotros, Ignacio? Bueno, gracias a que el director del máster sí que era una persona, este posgrado sí que era una persona que tenía esa sensibilidad, pues se ha solucionado y nos han corregido el trabajo otro profesor. Pero claro, nosotros protestamos porque no puede ser que tengamos esta inseguridad jurídica, ¿no? Necesitamos que no sea solucionar un caso concreto, sino que se solucione el asunto para que no ocurra más. Pero bueno, estamos acostumbrados. Ya os digo que yo ya he hecho la carrera, la tesis, un máster, y he tenido problemas en muchas ocasiones parecidos a este. Lo que pasa que, claro, ya con este pues ha llamado más la atención, porque al ser justamente un posgrado sobre Asturias y cultura, pues ya ha llamado poderosamente la atención. Pero bueno, ha estado pasando esto hasta con el máster de profesorado de lengua asturiana, que les han puesto problemas para hacer el trabajo en asturiano en algunos casos. Entonces ya es una cosa. Surrealismo puro. Pero mira, como mencionaste antes, que a partir de septiembre seguramente se empieza a negociar la cooficialidad del asturiano. Puedes seguir preguntando en asturiano perfectamente porque se te entiende. Vamos, yo no soy profesor de asturiano y te entiendo. Y la audiencia te entiende perfectamente. Vale. Sí. Bueno, lo que pasa es que, Ignacio, yo soy un experto, entonces igual me pongo igual me suspenden a mí, porque claro... Tú no lo fas mal tampoco. No, yo no lo fago mal, lo que pasa es que sabes tú que yo falo a Mestau, que yo lo que hacemos en les cuenques, que
falar amestau. Pero bueno, yo lo que te quería decir es que muchas veces da la sensación de que la polémica sobre el asturiano y una polémica un poco que quiere generar alguien de la nada, porque aquí en Asturias no hay polémica con el uso del asturiano. No, a nivel social hay una cosa que no tiene ningún problema. Lo que pasa aquí es que la extrema derecha está utilizando este asunto para decirnos que queremos romper España, que esto es un primer paso para otras cosas. Quien conoce Asturias sabe lo que es, sabe que queremos curar la nuestra cultura, la nuestra lengua, y que en ningún caso hay nada más detrás que eso, y que, bueno, no tiene más que ver el caso gallego. En Galicia, pues, con oficialidad del gallego, podemos ver los resultados electorales y en un país que, digamos, que favorecieran al nacionalismo gallego precisamente. Bueno, en Asturias tenemos una palabra que igual alguno tiene que buscar en el diccionario, que es refalfiu. Vamos a dejarlo es así. ¿Cómo la traduciríamos, Ignacio, la de refalfiu? ¿Qué diríamos? Pues no tiene traducción. ¿No? Es algo así como estar con tanto ya de algo que ya lo más bueno no lo quieres, porque no sé específicamente explicarlo, pero es algo así como tener demasiado y que no valoras lo que tienes. Eso está entre el farfollismo y el esnovismo, creo, más o menos por ahí, ¿eh? En esas coordenadas. Ignacio Galán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por abrir una ventana precisamente a las lenguas de España que no son oficiales, además, como el asturiano aragonés, que necesitan tanto atención, y sobre todo que en el resto de España se conozca la situación y se valore y se conozca esta riqueza que lleva para todos los españoles, ¿no? Que haya muchas lenguas y que las cuidemos. Claro, que nos unen, no nos separan, que menos que un cariñito, pues sí. Hombre. Ignacio, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, un besín. Buenas tardes. Un besín. Hasta luego. Vamos a hacer ahora, Aitana, una inmersión, nunca mejor dicho, en un curso de fauna marina. Ya verás, yo no tengo ni idea, porque si hablamos de corales, lo primero que nos viene probablemente a la cabeza son los grandes arrecifes del Caribe, de Australia. Bueno, y además muchos, posible que tengamos una idea equivocada de que son en realidad plantas marinas. ¿Tú sabías que son plantas marinas? Porque vamos a desmentir ambas creencias. Los corales no son plantas, son animales invertebrados marinos y los podemos encontrar también en nuestras costas. Anda. Yo con lo dramática que soy, ahora sabiendo que son animales, ya verás. Sí, pero tú qué te creías. No, yo pensé que eran plantas, como todo el mundo, claro, sí. Bueno, a ver, casi todo el mundo, porque Marina Palacios, Marina Palacios en el nombre ya llevaba la carga de su futuro profesional y de su vocación. Marina Palacios es coordinadora del proyecto de SOS Corales y se asoma a esta hora aquí a la ventana. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Hola, Marina. ¿Qué hay? A ver, si te ponen Marina, pues yo creo que eso ya te condicionó, ¿no? Un poquito desde el nacimiento. Sí. Y eso que es de tierra adentro, tengo entendido. Se lo veían venir. Oye, nos gustaría hablar de eso, de unos corales que se encuentran en peligro en la costa de Granada, en Almuñécar concretamente, y que gracias al trabajo de una treintena de voluntarios se está consiguiendo recuperar de todo el daño que les ha provocado la actividad humana. Ahora nos hablas de ese daño y de cómo lo estáis haciendo. Es un proyecto de la ONG Equilibrio Marino, que ya se conoce además como las guarderías de coral. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste eso, Marina? Bueno, pues lo que es la guardería de coral es una estructura que lo que hace es dar un sitio protegido a los corales que están que están en peor estado, que tienen enfermedades y partes muertas. Entonces lo que hacemos es trasladarlos aquí y bueno, al final pues se denomina guardería porque son como niños, ¿no? Hay que darles muchos cuidados, son muy delicados, entonces ahí es donde los recuperamos para luego volverlos a reintroducir en el arrecife. ¿Y qué es lo que aporta al mar los corales? ¿Qué es lo que le da a un mar como en el que tú estás estudiando, Marina? Claro, pues los corales son tan importantes porque son la base del ecosistema, entonces de ellos dependen un sinfín de especies, tanto para reproducirse, para alimentarse, para refugiarse. Entonces la supervivencia de todos estos animales que viven aquí pues dependen en mayor o menor medida de ellos. Entonces es muy importante conservarlos porque al conservar un arrecife de coral sano estamos haciendo que todas las especies que viven en la zona puedan sobrevivir y puedan vivir de una manera buena. ¿Y por qué están tan dañados? ¿Qué les ha ocurrido o qué no se ha hecho con ellos para protegerlos durante todo este tiempo, Marina? Pues el problema es que a pesar de ser una zona de especial conservación, que se llama la Zona de Especial Conservación de los Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, aquí en la Herradura, en Granada,
Pues el problema es que año tras año las actividades, como han demostrado nuestros estudios, derivadas principalmente de la pesca, tanto recreativa como profesional, pues estas actividades han ido dejando residuos abandonados sobre el arrecife, como son redes, sedales, nazas, incluso neumáticos de coche y de moto. Entonces todos estos residuos lo que hacen es tapan los corales, los rompen, los parten. Entonces estamos ante la desaparición de una especie centenaria. ¿Y el trabajo de recuperación, de restauración, en qué consiste exactamente? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues nosotros hemos empezado hace relativamente poquito, empezamos en noviembre del año pasado, lo que pasa que como es una especie que no se conoce, es muy desconocida, pues tuvimos que elaborar unos protocolos y plantear ver cuánto era el daño que había, y descubrimos que el daño era muy grave, porque un 80% de los corales presentan partes rotas o organismos parásitos, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que estamos haciendo, este proyecto durará como 3 o 4 años, y lo que estamos haciendo es recuperar el arrecife por parcelas. Entonces vamos delimitando sectores, y lo que hacemos primero es retirar todos los residuos que se acumulan en el arrecife, recogemos los corales que están partidos y que se encuentran en el suelo, y cuando un coral está en el suelo al final acaba muriendo, y una vez que el coral se ha recogido, pues lo que hacemos es, si está en buen estado, se recupera directamente en el arrecife, lo pegamos con un pegamento no tóxico, y si está en mal estado, que suele ser en la mayoría de los casos, lo que hacemos es trasladarlo a las guarderías, donde les hacemos unos cuidados durante el tiempo que necesiten, y cuando ya están recuperados los pegamos de nuevo en el arrecife. Y comentabas, Marina, ahora que que limpiáis residuos. ¿Qué es lo que os encontráis entre los corales? Pues nos hemos encontrado de todo, la verdad. Hasta la fecha hemos quitado 200 metros de cabos, 300 kilómetros de sedales, 300 metros cuadrados de redes. ¿300 kilómetros de sedales? ¿Has dicho 300 kilómetros, Marina? No, 3 kilómetros de sedales. Bueno, que también está bien. 3 kilómetros. Sí. Como estamos empezando. Sí, estos datos, bueno, se extrapolan, ¿vale? Pero lo que es por peso, y suma un total de 308 kilos que hemos retirado del arrecife. Y ya os digo, el 98% de estos residuos son de origen pesquero. Entonces, al final, en lo que estamos luchando y estamos haciendo mucho hincapié es que la zona se proteja, que al final eso es el objetivo final del proyecto. Porque bueno, está demostrado que en esta zona concretamente no es compatible el desarrollo de las actividades pesqueras con la conservación de los corales. Claro, o sea que más vale prevenir para evitar males mayores de cara al futuro. ¿Cuánta gente estáis en este proyecto, en esta ONG? Bueno, es una población de corales única, y entonces hay que protegerla. Entonces el mar es muy grande y hay muchas zonas para pescar, y precisamente en esta zona, pues si queremos conservar los corales, sabemos que hay que prohibirlo. Te preguntaba, Marina, que ¿cuántos estáis trabajando en este proyecto? Bueno, pues en este proyecto estamos un total de unos 30 voluntarios, 30-35 voluntarios, buceadores, que quiero agradecerles enormemente la dedicación y el esfuerzo y el empeño que ponen en ayudarnos. Sin ellos no sería posible. Un equipo de 10 investigadores de diferentes universidades, como la Universidad de Sevilla, la de Cádiz y la de Málaga. Y luego un equipo interno tanto de Equilibrio Marino como de Coral Guardian, que es otra asociación con la que trabajamos, que es una asociación sin ánimo de lucro francesa, que seremos también aproximadamente unas 8 personas. Entonces, al final somos un equipo como de 50 personas. Ya. ¿Y todo esto, quién lo paga? ¿Quién lo financia, Marina? Pues ahora mismo estamos llevando a cabo el proyecto gracias a la ayuda de patrocinadores privados, porque debido a la crisis económica y sanitaria en la que vivimos, pues es muy difícil sacar un proyecto de esta envergadura para adelante, y queremos hacer también un llamamiento por si alguien quiere ayudarnos y colaborar en el proyecto. Pues estamos encantados, porque la verdad que necesitamos ayuda y vamos, toda ayuda es bienvenida. ¿Cómo pueden colaborar?
Pues tenemos una página web que se llama Equilibrio Marino, donde pueden hacer una donación puntual o pueden hacerse socios. Si alguna empresa quiere colaborar como hacen otras marcas, patrocinando acciones o patrocinando guarderías de corales, estaríamos encantados. No les vais a decir que no le vais a hacer ascos, claro. Si quieren patrocinar, pues quieren colaborar. Aceptamos. Y luego también, pues si hay buceadores expertos, ahora mismo estamos trabajando en una profundidad entre 30 y 35 metros, entonces son profundidades grandes y hay que tener muy buen control de la flotabilidad. Y bueno, si hay algún buceador técnico o buceadores expertos que quieren ayudarnos, también estamos encantados de formarles y enseñarles todas las cosas necesarias para recuperar corales y que se vengan con nosotros a salvar corales. Marina, decía al principio Roberto que los corales no son plantas, que son animales. Vosotros, cuando estáis ahí bajo el agua, ¿lo notáis que son animales? ¿Qué notáis cuando los vais recuperando en ellos? Buah, pues la sensación es indescriptible, porque efectivamente son animales, son invertebrados y bueno, la verdad que son muy agradecidos, porque cuando tú ves un coral medio enterrado, con una red encima, los corales tienen como unos bichitos, ¿vale? Es una colonia y al final lo que forma el coral es un montón de pólipos, que son lo que parece como florecitas, ¿no? Pero son en verdad los bichitos que forman el coral. Entonces, cuando tú coges un coral, lo desentierras, lo pones en la guardería y le quitas las partes muertas, es que enseguida al día siguiente vas y ves como todos los pólipos, esto que digo que parecen florecitas, están fuera y ves el coral radiante, y la verdad es que es una sensación indescriptible. Qué agradecidos son. Aitana, a ver, tenemos que adopta un coral, adopta un coral. Marina Palacios, coordinadora de este proyecto SOS Corales, es de Segovia, graduada en Ciencias del Mar y Ambientales por la Universidad de Cádiz y marcada al nacer, como decíamos. Marina, mucha suerte, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a contar nuestra historia. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Aitana, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Roberto. Un besín a todos. Adiós, un beso, hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.